Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su boba en ni oríate y fa hola olo batalá. Esta vez para continuar con la secuencia del estudio de Dilogun en el Odun Ofun Tonti de Yoko que nos toca en la tarde noche de hoy, ya que estamos en la serie de Ofun. Entonces, agradecido antemano, agradecido a las personas que nos puedan ver, que se nos conecten, que, que compartan con nosotros sus experiencias, que compartan sus mensajes. Yamile, gracias por estar presente y que son partícipes ya de esta familia que va creciendo y va creciendo y, y quizás entiendan un poco lo que nosotros estamos queriendo mostrar de los Odun del Dilogun a partir de una visión diferente, de una visión particular que tenemos nosotros para poder enseñar el estudio. Buenas noches, Yamile, gracias por estar presente. Esto de nuestra visión un poco diferente para quizás ayudar a entender más el proceso del estudio del Dilogun y sus refranes, así como sus pataquíes y sobre todo el por qué nosotros decimos ciertas cosas eh, cuando estamos en Itaimaleo o en consulta. Esto, pero bueno, ya saben, muy contento por... Eh, Oye, María, gracias por estar presente. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que Venezuela esté mejor. Esto, muy contento, ¿no? Por la directa que hicimos un poquito más temprano eh, con el hermano Quindelán, donde compartimos ciertas cosas, ¿saben? Esa internet a veces nos da un poquito de problema, pero bueno, logramos compartir ciertas cosas que nosotros a diario hablamos y, y ese es el objetivo. Y vamos a estar ligando este proyecto de los Odun con este de estas conversaciones con personalidades, grandes personalidades de la OCHA sobre todo, donde vamos a estar compartiendo estas experiencias nuestras, vamos a decir, de los tiempos antiguos a los tiempos modernos y va a ser así, al estilo de conversación entre nosotros. Y ya tenemos, como se dice, invitado a varias personalidades, personalidades que tienen un alto recorrido en la OCHA y que nos van a dar sus opiniones, sus criterios y vamos a compartir aquí muchas cosas que se están que se están dando y suscitando en las redes sociales, tratando de formar un poquito lo que es la verdad. Gracias, por supuesto que sí, Yamile, hay que estar siempre orgulloso del linaje de uno y orgulloso de la OCHA. Entonces, hermanos y hermanas, Ofun Tonti Yoko nos toca en la tarde noche de hoy. Y ya ustedes saben, las personas que nos siguen, buenas noches, gracias hija, gracias. eh, que, que en el primer video de la serie siempre hablamos un poquito más del Odun regente, del Odun que manda en esta serie que es Ofun. Ahí nos extendemos un poquito más para que las personas que también nos ven por YouTube a veces se confunden y piensan que no hablamos del Odun que manda, pero sí lo hacemos en el primer video y ya después en lo sucesivo nos referimos más al acompañante para caer directamente en el Odun compuesto, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, Ofun Tontiyoko, ya sabemos lo que tenemos que definido como Fun, que es el Odun donde nacen todas las cosas y hablan los orichas de cabecera. Estamos hablando del Odun también donde se dice que nació la maldición, pero también discriminan a las personas y donde uno no solo es discriminado, sino también se maldice. Tanto usted maldice como lo maldicen a usted. Estamos hablando de esta característica de Ofun, pero vamos a ver qué
le pone Eyoko a este Ofun para convertirlo después en Ofun Tontiyoko en el Odun compuesto que siempre hablamos al final, ¿verdad? Pero para eso tenemos que saber qué cosa es Eyoko, qué cosa es Eyoko. Si ya sabemos que Ofun es el Odun madre donde se gestó la vida en la oscuridad, ¿verdad? Eyoko dice que es la acción de cualquier cosa estancada en un solo lugar. Eyoko nos define, la literatura nos define así, que Eyoko es la acción de cualquier cosa estancada en un solo lugar, ¿verdad? Un dato muy importante. Estamos dentro del vientre materno y allí se está gestando la vida. Y ese movimiento de esa ¿cómo se le puede llamar? De ese feto que está empezando a desarrollarse, está estancado dentro de la barriga y allí se está manifestando el Eyoko. Es para que lo entendamos, ¿verdad? Pero el Eyi, dice la literatura, que es la acción de todas las cosas en este mundo, es el movimiento de la vida. Eso es el Eyi, que forma parte del vocablo Eyi-Oko, donde Oko significa no parar, no mover. Por lo tanto, ya ahí tenemos definido que si Ofun es el Odun madre donde se está gestando la vida, el propio movimiento que tiene adentro Ofun es el Eyi, que es el mismo movimiento de la vida que se encuentra estancado en ese vientre maternal que le va a dar vida a todo lo demás, ¿verdad? Pero Eyoko, como Odun, nos indica el odio y nos indica no recriminar a su hermano, ¿verdad? Pero ¿por qué podemos decir y afirmar estas cosas? Para decir y afirmar estas cosas tenemos que estudiar diferentes caminos de Eyoko para poder comprender más la etimología de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay un camino en Eyoko, hermano, que se habla de dos hijos de Yemaya y Belli, Odin, Ode y Odin, donde uno tenía hijos y el otro no tenía hijos, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, ya aquí en esa propia reacción podemos entender la situación que se causa entre hermanos, que por demás son Ibelli, hijos de Yemaya, donde uno podía concebir y el otro no puede concebir, donde uno anhelaba lo que el otro tenía, y eso se llama tirantez, eso se llama odio, eso se llama celo, eso se llama problema entre hermanos. Definitivamente ellos llegaron a resolver su problema y dejaron estos malos sentimientos a un lado, pero ya sabemos que pasaron por ese proceso en que uno anhelaba lo que el otro tenía, por lo tanto la dificultad se hace más grande entre otros hermanos. Estamos hablando también en Eyoko cuando los males venían a la tierra. En Eyoko los males vinieron a la tierra. Y tenemos que saber, hermanos y hermanas, que son diferentes males los que venían en Eyoko o a los fenómenos que vinieron en Ofun. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y para que lo sepamos, por ejemplo, en Eyoko vinieron la deformidad, la convulsión, la infección y la locura. La deformidad, la convulsión, la infección y la locura. Esos cuatro males vinieron a la tierra en el Odun de Eyoko. Por lo tanto, ya tenemos en cuenta toda la problemática que se va a desarrollar en ese Odun a partir de estas problemáticas que bajaron a la tierra y que van a causar aún males mayores. Estamos hablando de la persona que en Eyoko, de la persona que da alegría, que da buenos sentimientos, que da dulzura a las personas cuando están sufriendo, a los demás cuando están sufriendo. Por lo tanto, estamos hablando también de personas benevolentes, de personas que se entregan en cuerpo y alma al sufrimiento de los demás para poder aliviar un poco todo ese dolor que puede cargar ese corazón que muchas veces no
no se expresa de forma manifiesta, sino lo callamos hacia adentro. Pero en el yoga también estamos hablando de la persona cuando lucha por lo que quiere, cuando lucha por su tierra, cuando lucha por sus sentimientos, ¿verdad? Y cómo tiene que tener la preparación para poder vencer esas batallas. En el yoga estamos hablando también de la persona que en otros caminos se ufana, se alegra y hace alarde de las cosas que tiene a través del camino de la ardilla chismosa. Entonces, a veces también en el yoga nace ese subterfugio de las personas que hablan más de lo debido y que por supuesto le traen malas consecuencias, sobre todo a nivel de hijos, a nivel de familia. En el yoga también estamos hablando de los caminos donde la persona se va a enfrentar a males que son que van a atentar en contra de su vida y necesita preparación para poder enfrentarlo y vencer estas situaciones, ¿verdad? Estamos hablando de la persona también en el yoga, de la persona que necesita tener fe, que demuestra con su fe que hay cosas que se pueden hacer, aun y cuando tengamos limitantes físicas que aparentemente nos impidan llevar a cabo una tarea determinada. Por lo tanto, en el yoga estamos hablando de la persona que pone su fe por encima de sus propias limitantes. En el yoga estamos hablando de personas también que sienten que tienen cierto poder, que tienen cierta estabilidad, pero que no les falta algo. En este caso estamos hablando de la procreación, de dejar un legado, donde las mismas personas que tienen su mismo estatus sí tienen esos elementos y siempre buscan demostrarle o humillar, es la palabra, humillar a esa persona de manera tal que demostrándole de que a pesar de las riquezas y las fortunas que tiene, es una persona que no es capaz de tener una familia, de concebir una familia. Entonces, todos estos elementos, hermanos y hermanas, hablan en el yoga de alguna u otra manera. Recordemos que lo vemos someramente por razones obvias, pero les damos elementos para que podamos entender los refranes, ¿verdad? Y el refrán más famoso de el yoga, la flecha entre manos. ¿Por qué la flecha entre manos? Acordémonos que aquí estamos hablando de Odé, de Otín, estamos hablando del cazador cuando venía al mundo con las deformidades, por lo tanto, indiscutiblemente estamos hablando de Ochosi. Por eso es en la redacción que ponemos la flecha entre manos. Porque si Maferefún Ochosi, Maferefún los Ibey y otros oricha aquí, pero específicamente Ochosi, entonces tenemos que darle en la redacción una preponderancia a este oricha para que sepamos de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué entre hermanos? Porque hablamos de un camino donde un hermano anhelaba lo que tenía el otro y sin lugar a dudas eso se llama celo, se llama envidia. Pero si estamos hablando de yoga, también estamos hablando de la persona que habla de más. Por lo tanto podemos decir que hoy es su hermano y mañana su enemigo, ¿verdad? Pero en la redacción siempre cuando hablamos de eso creo que cometemos un pequeño desliz a la hora de llevarlo siempre al hecho de que sea su hermano de sangre. Nosotros como oloricha no podemos tratar de desunir a la familia bajo ningún concepto. Nosotros tenemos que tratar de unirla. Y cuando nosotros le decimos a una persona que ha convivido con su familia, que no ha tenido problemas con su familia, que su hermano, que hoy es su hermano y mañana su enemigo, entonces estamos cometiendo, yo creo que un sacrilegio en el hecho de que le estamos poniendo una alerta a una persona sobre su propia familia que no le corresponde. Entonces habría que llevarlo a un plano un poco más amplio, que no solo es la familia, sino también es el círculo de amistades donde nos desarrollamos y donde usualmente, tengamos en cuenta, hermanos y hermanas, que usualmente nosotros revelamos nuestros secretos, no precisamente a nuestros hermanos, sino a aquellos que nosotros le llamamos amigos o amigas que en el momento de la primera discusión se van a convertir en nuestros enemigos porque van a empezar a revelar todas nuestras intimidades y todas nuestras confesiones.
¿verdad? Eso habla en el Yoko. Pero el Yoko también le dice que producto de eso, la ira no hace nada por nadie. Cuando usted descubre que es traicionado, cuando usted descubre que la persona a la cual usted le depositó la confianza actuó de forma desleal, la ira le gana. Y cuando le gana la ira, usted siempre va a actuar de manera desproporcionada al hecho que le está sucediendo. Por lo tanto, usted va a ser el victimario y por lo tanto usted va a ser el culpable. Y a los ojos de la humanidad, usted va a ser el provocador de un hecho del cual quizá usted fue víctima. Pero como reaccionó con ira, usted no va a encontrar justicia porque está actuando con venganza. Asimismo, el Yoko nos dice que la paciencia es la madre del buen carácter. ¿Por qué? Porque la paciencia le permite a usted no caer en la ira y responder de manera proporcional a lo que le está sucediendo a usted en ese momento en la vida. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas para no pasar de un bando a otro y que la percepción sea diferente de lo que está sucediendo. Creen saber mucho y se engañan. Estamos hablando de autosuficiencia. Estamos hablando de la persona que no es capaz de tener un ápice de humildad, aun y cuando sepa, perdón, y aun y cuando se sepa que tenga un conocimiento superior a otras personas. Por lo tanto, no podemos bajo ningún concepto demostrarlo ni avasallar con ese a los otros seres humanos, porque estaríamos actuando de una manera injusta, hermanos y hermanas. Dice el Yoko también en otro de sus caminos que el hombre o la mujer que miente, lo único que hacen es perder a su pareja. Estamos hablando de las relaciones de pareja, de las relaciones que empiezan en mal y por supuesto lo que mal empieza, mal acaba. Estamos hablando de la infidelidad de pareja, estamos hablando de las incomodidades que suceden entre nosotros cuando tenemos una desavenencia conyugal y no la sabemos resolver de la mejor manera. Son elementos que Yoko le va a incorporar, varios de los elementos, porque sabemos que son mucho más, que Yoko le va a incorporar a ese Ofun, que es el Ordun regente de esta serie que estamos recién empezando, ¿verdad? Pero para ello también tenemos que estudiar los pataquíes, ¿verdad? Pataquíes que nos van a dar aún mucho más elementos y mucha más riqueza en la interpretación que podemos hacer de Yoko como Ordun simple y entender qué es lo que le va a aportar a ese Ofun que vamos a ver después en el Ordun compuesto en Ofun Tonte Yoko. Por lo tanto, les recomiendo Yoko Ioka, el terrateniente desconfiado de las personas. Por eso aquí estamos hablando de la tierra, del campo, de lo que nos puede traer de Iré o de Osorbo, trabajar para una persona que no confíe en nosotros. Estamos hablando de Yoko Iré cuando se hacen las cosas, cuando no se hacen los esboces, la importancia que tienen los Ibelli aquí en este orden del extranjero generoso, aquel que llega y comparte lo que tiene con los demás y finalmente resulta que termina coronado como rey, no siendo oriundo de ese lugar. Por eso aquí estamos hablando de viaje, estamos hablando de generosidad, de bondad en el corazón de las personas. Estamos hablando del ejemplo de la chiva, lo que le sucede a la chiva, para que tengan idea de las cosas que pueden ir sucediendo, de la ardilla chismosa que ya mencionamos, las personas que hablan de más, que se ufanan por encima, en este caso de tener varios hijos, y que al final por eso, después de haberle dicho que no dijera nada, terminan sus hijos muertos y devorados por los cazadores, así como el pataquí de la fe en el cielo, donde ya, como mencionamos, la persona con ciertas limitantes, a través de su propia fe, de su propia esperanza, la persona logra conquistar lo que incluso las personas que tenían todas las condiciones altas y físicas para realizarlo no pudieron hacerlo. Entonces, estos son elementos que Yoko contiene como Ordun, que se van a formar y se van a relacionar con ese Ofun que forma parte de este Ordun compuesto llamado Ofun Tonte Yoko o Ofun Yoko, como quieran
llamarle a usted, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Ofunton Teoyoko nos habla de que el porfiado siempre termina patas arriba. Estamos hablando de las necesidades de las personas, del ser humano. Estamos hablando de esa necedad, de esa manera porfiada, huraña, que en Ofun se ve reflejada de manera categórica, ¿verdad? Y que no hace nada por resolver el problema, porque cuando nos enfrascamos en algo que no tiene sentido, el resultado nunca va a ser positivo para nuestras vidas. Dice Ofunton Teoyoko que tanto bien como hagas, así será la recompensa. Sin lugar a dudas, causa y efecto, causa y efecto. Usted hace bien y no importa que le paguen con malagradecimiento, no importa que en un momento determinado le paguen con malas acciones, a la media o a la larga, usted va a recibir las bendiciones de donde tienen que venir. Como dice mi esposa, las bendiciones vienen del cielo, no vienen de los hombres. Ofunton Teoyoko. No le hagas daño a nadie porque te perjudica. No le hagas daño a nadie porque te perjudica. Ofunton Teoyoko. Cuando usted le hace daño a una persona, no tenga usted la más mínima duda que usted va a recibir ese daño multiplicado por 10, por 100, por 1000 o multiplicado por tantas personas como usted vaya por la vida haciendo daño. Ofunton Teoyoko le dice a usted: no le haga daño a las personas, haga el bien, porque en el refrán anterior dice que así que tanto bien como usted haga, así será la recompensa. Por lo tanto, vean usted la paridad de las cosas. Usted hace bien, recibirá recompensa. No le haga daño a nadie porque usted será perjudicado. Dice Ofunton Teoyoko: ocúpese de usted antes de ocuparse de los demás. Ocúpese de usted. Eso quiere decir, ocúpese de sus sentimientos, ocúpese de su vida, ocúpese de su familia, porque así como usted le va a transmitir, le va a dar a las otras personas la misma felicidad, la misma alegría, la misma estabilidad que usted siente en su vida. No puede usted, aunque parezca egoísta, no puede usted preocuparse por la vida de los demás primero que con la suya, porque según usted esté, eso es lo que usted va a dar a las personas que usted en este caso estamos iniciando en nuestras tradiciones. Dice Ofunton Teoyoko que ante todo Dios, ante todo Olofi, Olodumare y después los Orisha. Acuérdense que unos fueron creados por Olofi, por Olodumare, por lo tanto no podemos invertir el orden de las divinidades, no podemos invertir el orden del creo. Por encima de todo está Dios como ser supremo. Dice Ofunton Teoyoko que cuando llovió que no escampó, por lo tanto, va a tener problemas en su vida, sin lugar a dudas. Usted va a tener problemas en su vida como lo hemos tenido todos, como los vamos a tener todos, porque indiscutiblemente tenemos que vivir el ciclo completo, el yo, las vicisitudes que nos suceden en la vida. Pero cada problema tiene su solución, tiene su antídoto, tiene su fin, tiene su muerte, como lo dice también Okana. Por lo tanto, no hay lluvia que no escampe y no hay sequía donde no llueva. Usted quédese tranquilo, usted tome las medidas, usted solucione sus problemas siempre con la paz y con la tranquilidad. Dice Ofunton Teoyoko. También nos dice que la muerte viene en las tinieblas, ¿verdad? En las horas de la noche, en las horas de oscuridad, para poder diferenciar en la redacción, hermano, la claridad de la oscuridad. Siempre estamos hablando de las cosas oscuras, de las cosas tenebrosas y de las cosas claras. Si pueden compartirlas, se los agradezco mucho más, hermano. Entonces, Ofunton Teoyoko nos dice: en las tinieblas viene la muerte, o la muerte viene en las tinieblas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las horas de la noche cuando andamos por ahí, y quizás por eso también podemos entender que a muchos de nosotros, ya los consagrados, nos dicen: trate de estar temprano en su casa, trate de no estar en altas horas de la noche
en la calle porque somos aún mucho más susceptibles a estas corrientes espirituales que nos pueden traer problemas. Dice Ofunto Antioco, y en consonancia con lo que habíamos dicho, por ejemplo, que ocúpese usted de su vida primero para ocuparse de los demás. Dice Ofunto Antioco que el que no está limpio no salva a nadie. El que no está limpio no salva a nadie, porque usted tiene que estar limpio de cuerpo y de alma espiritualmente para poder dar bienestar a otras personas desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista también social, desde el punto de vista familiar. Usted tiene que estar con su alma limpia para poder dar limpieza, para poder dar iré, para poder dar aché. Dice Ofunto Antioco que aquí lo único seguro es nacer y morir. Por lo tanto, todo lo demás que nos sucede en la vida va a depender de los actos que nosotros llevemos a cabo, de la preparación que tengamos, ¿verdad? Todas esas vicisitudes que pasamos en la vida y esos momentos felices van a depender de alargarlos o recortarlos de nuestra propia actitud, de nuestras propias consecuencias ante la vida. Porque si hay una cosa segura es nacer y otra cosa segura es morir. Recordémonos, en Ocana se vio la luz por primera vez, en Ofún la gestación de la vida estaba en la oscuridad y como dice otro Odum por ahí, el mundo es una cabaña donde la finalidad es IQ y eso tenemos que tenerla en cuenta. Pero si estamos hablando de Ofún, estamos hablando de Yefún, estamos hablando del polvo blanco y la importancia que tiene ese polvo blanco en nuestras vidas como mecanismo de protección. Por eso Ofunto Antioco nos dice que la cascarilla es su aliado ante la amenaza de la muerte. La cascarilla es su aliado ante la amenaza de la muerte y ya sabemos la importancia que tiene el uso de la cascarilla en nuestra tradición, que sin ella no hay nada, nada funciona, por lo menos en el sentido de la claridad, de la protección y del espanto a IQ. Estas cosas son elementos que tenemos que tener en cuenta siempre al estudio de ambos Odum que damos, ¿verdad? No, hermano, no, disculpe que no le responda eso aquí porque usted sabe, escríbame por privado si usted quiere, usted sabe cómo son las redes, después no se pongan a decir que nosotros estamos hablando de una cosa por el otro y tratamos de mantener un espacio entre la Ocha e Ifá para no tener dificultades al respecto. De todas formas es el mismo nombre en una tierra y es el mismo nombre en la otra tierra, querido hermano. Entonces, como para seguirle, no se preocupe, no hay problema con eso. Entonces, para seguir en el camino de lo que estábamos hablando, hermanos y hermanas, siempre estudiar los pataquíes. Los pataquíes son importantes porque no solo digamos la parábola, sino que vamos a encontrar ahí una riqueza que a veces no aparecen en los refranes y que nos ayudan siempre a extendernos en la interpretación y comprender a la persona que tenemos delante. Por ejemplo, estamos hablando de la prosperidad de un hijo, ¿verdad? De la persona cuando pierde sus virtudes por hacer ciertos actos lascivos no es la palabra, sexuales, que eso va más reflejado hacia Ifá, pero que sin lugar a dudas aquí también hay que estudiarlo porque juega un papel importante, así como el vendedor de coco. Es otro de los pataquíes que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentar lo que estamos estudiando. Entonces, hermanos y hermanas, espero haberles traído un poquito más de entendimiento desde nuestra visión del estudio del Dilogun para que entendamos cómo Ofún e Iyoko aportan para convertirse en un Odum compuesto y donde en cada refrán que hemos dicho del Odum compuesto se ve reflejado tanto Ofún como Iyoko. O sea que no es un invento ni mucho menos, sino que
Ofun como Odun simple e Yoko como Odun simple aportan la esencia y se convierten en Ofun Tonti y Yoko o en Ofun Yoko, como quieran decirle, para formar ese Odun compuesto de que tanto hablamos. Entonces, como siempre, no, gracias a ti, Dayan, gracias por estar presente, de verdad. Entonces, queridos hermanos, como siempre le digo, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Recuerden, hermanos, que en nuestro canal de YouTube, Rescate y Valores Yoruba, también van a estar los videos, porque aquí en esta página vamos borrando progresivamente las directas y las vamos colgando en nuestro canal de YouTube, como dije, Rescate y Valores Yoruba. Para aquellos que no los puedan ver, pasen por ahí, se suscriban, le dan un like y podemos interactuar de otra manera. Muchas gracias a todos, pasen buenas noches, un abrazo.